repetición, de manera que no se van a librar de mí, si Dios quiere nos veremos también en el 9º y en el 10º ciclo. Estamos cambiando la malla curricular, pero entiendo que ustedes no van a ver los cambios, salvo que alguno se retire o vuelva, sino hemos estado también trabajando con Diego Fernández y con la doctora en los cambios curriculares, de manera que en los próximos ciclos se van a ver las diferencias para los que recién ingresen. ¿Qué más les cuento? He sido decana del Colegio Médico, la única mujer decana nacional, por cierto. ¿Ya? Eso, como veo aquí que somos más, entonces eso nos impulsa a que realmente las mujeres tenemos que tomar ciertos espacios que a veces no tomamos. Y créanme que no fue fácil llegar a la carrera a ser decana. Mis amigos mayores me decían, este es un colegio machista, así es que no creo que voten por ti, no importa, igual ganamos, ¿ya? Entonces creo que las cosas se pueden hacer independientemente, las cosas se tienen que hacer con ganas, y eso es parte de lo que me interesa a mí. Hay que estudiar la carrera de medicina con ganas, muchachos, hay que meterle pasión a lo que uno hace. Tenemos el problema de que a veces pareciera de que esto es fácil. No, estudiar medicina no es fácil, no es un chiste. Les van a poner en las manos la vida y, entre comillas, el alma de las personas, o sea, el sentimiento, el sentir, y no solamente del paciente, sino también de sus familiares y de su entorno. Entonces, para nosotros los médicos realmente es una responsabilidad hacer bien las cosas. Conversaba ayer con los profesores del curso y comentábamos que un poco lo nuestro es hacerles tener ganas de leer un poco más. Comentábamos con Diego Fernández, con quien he trabajado en malla curricular, que necesitamos que ustedes se metan en la carrera y que sepan que lo que yo puedo decirles en las láminas y en los PPTs en 40 o 45 minutos es simplemente el 1% de todo lo que deberíamos aprender. Yo he hecho pregrado y posgrado en San Marcos hace un montón de tiempo, por cierto, y vengo de una familia de médicos. Mi madre es médico, mi hermano es cirujano plástico, también médico, y nos hemos formado los tres en San Fernando. Y comentábamos en familia que una de las cosas que tenemos que lograr entre todos es que nosotros ahora con ustedes tenemos la gran ventaja de poder tener el internet y las bibliotecas al toque de dedo, como le digo yo, ¿no? O sea, si yo quiero revisar una revista, entro pues a la biblioteca de la universidad y créanme, a veces entro a las 9, 10 de la noche, me da a las 3 de la mañana y no me he dado cuenta, porque leo embelesada con lo que sale. Y una de las cosas que hemos aprendido es que todos los días sale algo nuevo sobre un mismo tema que pudiera parecer muy antiguo. Enseñar fisiopato es realmente para mí un deleite. Normalmente yo no dicto este curso, pero después de mucha conversa con los profesores y con la malla curricular y con la jerarquía de la universidad, decidimos venir al curso de verano con ustedes, porque pensamos que fisiopatología, es un curso que nos lleva a hacer un buen diagnóstico. Es el curso por excelencia. Una vez que hemos llevado fisiología, que ustedes ya llevaron, ¿no es cierto? Han llevado patología, no han llevado todavía patología, pero en general cuando uno ve fisiopatología, lo que está haciendo es viendo qué funciona bien y qué funciona mal. Ese es el resumen de este famoso curso. Cuando tú tienes algo que funciona bien, la persona está sana. Cuando tú tienes un cuerpo que funciona mal de algún sitio, la persona está enferma y ya está. Y lo que tenemos que descubrir es qué funciona mal cuando alguien está enfermo. Entonces vamos a ir viendo que la fisiopatología comienza desde el tema molecular. O sea, si alguna molécula comienza a alterarse, cosa que sucede con las enfermedades genéticas, todo lo que viene enfermo. No se producen hormonas, los órganos no se desarrollan bien, vamos a tener malformaciones congénitas, etc. Si las cosas no comienzan, como muchas veces nos pasa a los médicos, que queremos enseñarle de frente terapéutica y medicina interna, queremos entrar de golpe porque eso es lo que nos han enseñado. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que ver ahora es que el tema de medicina debería comenzar por salud, o sea, que la gente no se nos enferme.
Y eso debería ser la meta de los médicos, no tratar enfermos, evitar que la gente se enferme, porque es más barato, porque es menos doloroso, porque es menos cruento, porque es menos todo para la familia, y porque la persona que funciona bien va a poder trabajar, va a poder estudiar, va a poder disfrutar de la vida, en otras palabras. Cosas que a veces no lo tenemos muy claro los médicos. Entonces, en este curso de fisiopatología, lo que vamos a comenzar a ver es cómo se enferman las personas, qué está funcionando mal en las personas para que la gente se enferme. Y justo eso es lo que vamos a ver hoy día en una clase, un poco de historia, un poco de teoría. Por si acaso más tarde hay un examen de entrada, ya no lo voy a tomar yo felizmente para que me quieran más, entonces, pero no lo van a venir más tarde y van a ponerle las preguntas que tenemos que hacer para ver un poco de testeo. Pero yo quiero convencerlos de algo, muchachos, y es que estudien para aprender. No me estudien para probar, o no me estudien solamente para mantener la beca. Yo creo que en el verano no se mantienen becas, pero creo que en cambio durante los cursos normales sí tenemos que ver notas. Y cambiar un poco el chip, por favor, de aprobar el curso con 13 o con 14, o por fin aprobé y reclamo hasta que tengo el 14 o el 13 para poder salir adelante. Pero más bien poder aprender medicina desde el cariño al paciente, desde lo que yo quiero para mi futuro. La carrera de medicina comienza desde fisio probablemente o desde anatomía. Comienza uno a mirar qué es el cuerpo, cómo está formado, qué cosa tiene, comienza a ver las células y comienza a ver que si uno no sabe fisio, no va a poder entender lo que viene. Y después de fisio viene fisiopatología. Cuando tú sabes bien cómo trabaja un órgano, cómo es la mecánica del movimiento de un hueso, etc., vas a poder entender qué pasa con una artritis reumatoide cuando tienes una synovia que está llena de palos. O vas a poder entender qué pasa cuando alguien hace un ACV, cómo se tapona una arteria y cómo es que el cerebro deja de tener irrigación. Y si nos vamos más allá todavía, fastidiándolos un poco con mi curso en Nutri, entenderemos que la arteria se malogra porque desde chiquitos estamos comiendo lo que no tenemos que comer probablemente, y porque algunos tenemos más carga genética que otros para hacer determinadas enfermedades. Creo que cada vez más las personas están interesadas en su salud. Y como me decía el doctor Tejada, David Tejada de Rivero, un caballero que fue uno de los propulsores de Alma Ata, que fue una de las grandes reuniones de la OMS hace como 40 o 50 años, quien organizó esa reunión fue un peruano, fue don David. Yo lo conocí ya mayor, y don David me decía, cuando enseñes, yo ya era la decana nacional, me jalaba el señor y se sentaba en mi oficina a tomarse un café. Cuando enseñes, enséñale a la gente a que tiene que tomar la enfermedad en sus manos, empoderen al paciente, explíquenle bien, de manera que no sean ustedes los responsables de lo que hace el paciente, sino el paciente que, entendiendo su enfermedad, sabe cómo cuidarse y sabe cómo no agravarla. Y eso es lo que vamos a aprender, vamos a entender cómo funciona la enfermedad justamente, y cuando acabe este curso ustedes deberían poder explicarme por qué se daña un riñón, cómo se daña un riñón, y cuando pasen a patología, ¿no es cierto?, van a saber que si se malograba el riñón por el glomérulo y vean ustedes las estructuras del riñoncito, la corteza y todo lo demás, ustedes puedan saber esto es lo que se daña cuando el paciente tiene tal o cual problema. Y posteriormente, cuando lleguen ustedes a clínicas, van a poder entender los síntomas, los signos de los pacientes a partir de una buena fisiopatología y a partir de una buena fisiología. ¿Cuándo han llevado fisiología? En el tercer ciclo. En el tercer ciclo, o sea que están fresquecitos. ¿Alguno pasó con las justas? Mejor no pregunto porque en fisio hay varios que pasan con las justas. Así que les recomiendo, si tienen algún capítulo que no esté muy bien entendido, que tengan algún problema, denle una segunda y una tercera mirada, miren videos hasta que entiendan bien la fisiopato. Y la fisiología, para yo poder luego explicarles la fisiopatología. Créanme, a veces cuando dicto clases de terapéutica, ni siquiera vuelvo a clínica, tengo que volver a fisiología,
para que sus colegas que están en noveno, octavo, décimo ciclo entiendan por qué doy tal o cual medicina. Y eso es un poco el tema de este curso. Así es que luego les voy a explicar un poco cómo conmigo van a llevar solamente la teoría de los lunes, se salvaron, no va a haber más teoría de los lunes sino conmigo. Y sé que hay otras teorías con otro docente, si no me equivoco, los días jueves, ¿no es cierto? Miércoles es donde van a llevar ustedes una segunda teoría, o sea, vamos a hacer más de un profesor dictando las teorías. Les pido no nos comparen porque cada uno tiene su estilo, pero creo que la competencia es sana como para poder ver qué cosa entienden, qué les gusta y qué no les gusta. Entiendo que llegar hasta aquí para algunos no es muy fácil y como nos han puesto a las 7 de la mañana, espero que la próxima vez no haya más incidentes automovilísticos, pero normalmente llego a la hora, o sea, ni comienzo antes, ni comienzo generalmente y comienzo tomando asistencia. Esto es para que no haya ningún problema y sepamos dónde estamos. Si me permiten, voy a intentar pasar lista con la computadora, si no la paso por el teléfono. La próxima para este horario, mejor siempre tráiganse, ya ven, precavida, algo un poco más, no les llame la atención que uno de estos días nos llueva aquí en la mañana a esta hora. Alarcón, Almonací, Aricochea, Asto, Valdeón, Presente. Bocanegra. ¿Tienes un hermano mayor en la universidad? ¿No? Chacón, Chávez, Presente. Chu, Presente. Cosi, Cuchi, Cuqui, Farfán, Galvez, Presente. Gómez, Hermosa, Herrera, Hurtado, Llosa, Maldonado, Manayay, Marca, Mori, presente. Navarro, Presente.
Pantoja, Quiroga, Quispe, Rodríguez, Rojas, Ruiz, Solano, Solórzano, Tauca, Vázquez, Velarde, Villafuerte, Yaulimango. ¿Alguien que no haya llamado? Ahí sí ven, ¿no es cierto? Ya, hoy día vamos a ver un poquito una clase introductoria, esto es facilito. ¿Ya? Es un poco ver el proceso de salud y enfermedad. Como les decía, estos términos han ido cambiando con la historia, desde que comenzamos a ser humanos y teníamos brujos y hechiceros que curaban de alguna manera, algunos con cierta cultura realmente, otros un poco no, un poco COVID, pero hemos ido avanzando en estos principios y vamos a ver un poco la definición, la fisiología, que yo creo que ustedes eso ya lo saben, pero no importa, vamos a repetirlo porque se pueden haber olvidado y vamos a mirar algunos temas de reflexión. ¿Sabemos, hemos aprendido fisiología? ¿Sí? ¿O hemos pasado por fisio? A ver, ¿qué piensan? Hemos pasado, creo, algunos. ¿Alguien viene, por ejemplo, de Callejón de Huaylas? 2.400, 2.500, no, ninguno. ¿De Cerro de Pasco? ¿Nadie? Ya, entonces no podemos fastidiar. A ver, ¿quién viene de Cerro de Pasco? ¿No? ¿Nadie? ¿Y de alguna zona de altura? No digo Arequipa porque si no, no me hablan después, pero de zona de altura. ¿De dónde? De Arequipa. La fisiología de la zona alta de Arequipa, no me refiero a los 2.400 en que está Arequipa o está la playa, sino los que viven hacia arriba, en las alturas, en la parte más alta de la cordillera arequipeña. ¿La fisiología es igual? ¿Funcionan igual? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La próxima vez cuando yo pregunte algo nadie me va a levantar la mano, pero no importa. A ver, ¿hay diferencia entre la gente que vive a mayor nivel sobre el nivel del mar que los que viven en el propio Arequipa o los que viven en Mollendo? Sí, ¿no? ¿Algo debe pasar? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué pasa con los que viven más arriba? Sí. Hay menos espacio entre el piso que ellos tienen y o sea, genera más presión porque hay menos espacio. Si nosotros estamos más abajo y ellos están más arriba, ellos tienen más presión. ¿Tienen más o menos? ¿Tu nombre? Mauricio. Mauricio, ¿tienen más o menos?
¿Tienen más? A ver, ¿tu nombre? José. José, a ver José, ¿tú qué opinas? Tienen menos presión porque en zonas más bajas la densidad del aire es más alta, así que como es más alta, la altura es mucho mayor, entonces la densidad baja. Y justamente también porque la densidad del aire, bueno, como la presión baja, también la densidad del aire baja, por lo que tiene que haber mayor cantidad de linfocitos en la sangre para compensar ese déficit. A ver, ¿y eso cómo lo traducimos en buen cristiano y fácil de explicar? A ver, ¿cómo me lo explica, José? Más sangre, por así decirlo. A ver, cuando estamos en las alturas, y esto es importante en la fisiología, no se olvide, porque la fisiología va cambiando, depende de dónde estemos. Y si estamos, y en el Perú tenemos personas que viven por encima de los 4.000 y 4.500 metros. La doctora Cavani se fue a inaugurar obras en Cerro de Pasco, y por eso preguntaba si había alguno de Cerro. Y el decano de Cerro de Pasco más el decano de Huánuco, porque aterricé en Huánuco, se fueron los dos con sus balones de gas, no vaya a ser que se muera la decana en pleno ascenso. La decana no le pasó nada, pero claro, cuando uno asciende a Cerro de Pasco, uno siente la presión y siente que le falta aire. ¿Y por qué le falta aire a alguien que está, a un costeño que sube? A ver, ¿por qué le falta aire? Está acostumbrado a que cuando estamos en el mar, a que no hace oxígeno. Por lo tanto, pues el también se traduce en la parte de la hemoglobina. Las personas que vienen a entrar en el mar tienen una menor cantidad de hemoglobina a comparación de aquellas personas que vienen a el paso por el tema del oxígeno. Así es, la presión de oxígeno es menor y la concentración de oxígeno es menor en altura. De manera que cuando cualquiera de nosotros, acostumbrados a vivir en la costa, subimos por encima, a algunos les da pues por encima de los 2.400, mi sobrina se fue a Arequipa y la pobre casi se muere, pero hay quienes podemos subir un poco más alto y podemos todavía hacer algunas cosas. Y esto depende de qué, depende de la concentración de hemoglobina, como bien dijiste. La gente de altura vive con 16 y con 17. Si ustedes se van a Cusco, se van a Puno, van a encontrar que las personas tienen la hemoglobina mucho más alta y que cuando tienen 12 o 13 para ellos ya es un problema serio, porque ellos tienen una fisiología diferente de adaptación a la altura. Cuando uno sube entonces a sitios muy altos, y algunos de ustedes, yo no sé cómo sea de acá, pues cuando acaban en 6 años, 7 años, 6 años, ¿no? Más o menos, por allí, y salgan sorteados en sus serums, y a muchos de Lima les toca irse. ¿A dónde se van los de Lima? Se van a Huancavelica, ¿ya? Y les toca irse a algún pueblito que esté en 3.200, algo. El primero que tiene problemas es el serumista, que le da soroche hasta que se aclimate un poco y no puede ni caminar a veces en las zonas donde le toca, mientras que los habitantes de la zona juegan fulbito. Y eso es simplemente porque si ustedes toman una muestra de sangre, los van a encontrar con 16, 17 de hemoglobina. Yo por si acaso hago nutrición deportiva, y me encanta todo el tema de deporte, y por eso es que algunos de nuestros deportistas los mandamos a entrenar primero a Arequipa y después a Cusco, para que hagan una poliglobulia normal, o sea, natural, sin ningún eritropoyetina, y con eso, cuando los bajamos, el rendimiento es de lejos mejor. Lo que pasa es que muchas veces no se hace ya, pero debería hacerse porque nosotros aquí sí tenemos ambientes de altura. Entonces, la fisiología cambia, y si cualquiera de nosotros quiere hacer algo diferente, lo que tenemos es que aprender fisiología para poder ver qué tenemos que hacer para cambiar un poco la forma de funcionar del cuerpo. Este país nuestro tiene costa, sierra y selva, y ustedes, depende de dónde quieran vivir, si se van a quedar en el país o no, van a tener que manejar fisiologías, sobre todo en los de altura, un poco diferentes. Y eso es un tema interesante para hacer tesis, porque normalmente no se hacen tesis en altura. Y ahora que hay universidades en Cusco, en Puno, yo creo que están trabajando más. Pero igual ustedes pueden hacer temas de investigación de altura, costa y altura, y pueden trabajar con una serie de cosas que pueden ser interesantes. Entonces, la fisiología es importantísima, debe ser un poco el motor y la base que deberíamos tener para ver cómo funciona. Y les decía yo al comienzo de la clase que la fisiopato nos permite entender cuál es el mecanismo de la enfermedad, por eso es tan importante.
A veces cuando uno ingresa a la universidad, uno quiere curar pacientes y estamos desesperados por curar. ¿Cuándo llego a clínica para ver, tocar, palpar y encima los mandan a la sala de simulación? Y uno dice, yo quiero ver pacientes. Bueno, sus compañeros que pasaron por la pandemia tuvieron serios problemas, pero ustedes sí, si no hay más pandemias, van a ver pacientes. Pero ojo, antes de ver un paciente y examinar a un paciente, tenemos que saber qué funciona bien y qué funciona mal para poder entender cómo se genera la enfermedad. Para no devolver, como me pasó con algún alumno que quería a un paciente infartado, mandarlo a su casa. Entonces, así no jugamos. Entonces, la patología, patos viene de enfermedad, de sufrimiento, y logos del estudio. Es el estudio de los cambios estructurales, funcionales del cuerpo humano, como les decía, que comienza desde las células y yo les diría incluso desde el mal funcionamiento de los trastornos bioquímicos, ¿ya? Tejidos, órganos, que son la base de la enfermedad. Entonces, lo primero que se enferma probablemente sea la célula, con sus microcomponentes, porque ahora la medicina está cambiando y ya no estamos estudiando el macro, estamos yéndonos cada vez a una medicina más personalizada, donde se mira al individuo como tal y no se ve el gran grupo. Entonces, cuando ya doy medicamentos y ahora que estamos con los biológicos, buscamos mirar quién es el individuo y qué le puedo dar y qué tipo de células se nos enfermó para poder darle lo que necesitamos. Hace algunos años, un montón de años, se daban sales de oro para curar o para mitigar los efectos de la artritis reumatoide en los pacientes. Si me hablan ahora de sales de oro, yo diría pues medicina prehistórica, ¿no? Ahora estamos yendo a todo lo que es los biológicos y estamos cada vez desarrollando dónde paramos las citoquinas, dónde estamos con factor de necrosis tumoral, ustedes lo han visto hace poco, entonces lo tienen más fresco y por ahí estamos caminando. Por lo tanto, cuando hablamos del estudio de la enfermedad o de los sufrimientos, en todo caso diríamos la enfermedad, vemos un estudio de los cambios desde la estructura y función de la célula, y de ahí cuando una célula se enferman varias células, se enferma el tejido, y una vez que el tejido está enfermo, comenzamos a ver una sintomatología florida, que no la vemos cuando estamos comenzando a enfermarnos. Y, ojo, la fisiología que acaban de pasar ustedes, estudian las características y mecanismos del cuerpo humano que hacen que el cuerpo, entre comillas, funcione. Todavía desconocemos muchas cosas, pero definitivamente cada vez se tiene más posibilidades de estudiar la fisiología desde un punto de vista mucho más micro, y eso nos hace mucho más competitivos y entender muchas cosas que antes no entendían. De hecho, para poder hacer fármaco, cuando les toque llevar fármaco y fármaco aplicado a la terapéutica, van a tener ustedes que tener esto muy clarito para ver dónde está actuando el biológico, dónde están actuando las prótesis, etcétera, etcétera. Si no, no vamos a entender nada, y por eso es tan bonito aprender fisiología. Como les decía, hay desde la fisiología celular, la fisiología orgánica que ve los órganos, la fisiología sistémica que ve el cuerpo en su conjunto, la fisiología de los tejidos, pero nosotros aquí ya pasamos por todo esto y nos toca quedarnos ahí, en la fisiopatología, que vamos a ver lo que ustedes aprendieron en Sando, cómo se enferma. Y eso va a ser mucho más bonito, por eso cojan este curso con ganas, porque además no tenemos sino 8 semanas, nos queda cortito este curso. Yo he propuesto que sean 2 de fisiopato, ojalá nos hagan caso para la malla curricular, pero yo creo que es la base y hay que agarrarlo con cariño desde el comienzo. No es fácil, ¿ya? No es fácil, pero es un curso que es bien bonito para aprender a estudiar. Entonces la fisiopatología se encarga del estudio de la enfermedad. Es un tema dinámico porque el cuerpo se va alterando en sus procesos y va cambiando. O sea, puedo yo coger recién cuando hago un screening, o sea, una búsqueda, y de repente encuentro que algo está comenzando a funcionar mal, me meto ahí y veo, uy, había un quiste en el hígado, voy, estudio el quiste, saco el quiste y de repente el paciente no enferma más, se quedó ahí. Estoy haciendo mi ecografía anual y de repente encuentro el quiste. No hay síntomas, se siente bien, está perfecto, el laboratorio normal. Oye, pero acá hay un quiste. Y vamos a ver dónde ha vivido este señor, en Cajamarca.
Ajá, ¿y ha trabajado con ganado? Sí, entonces tengo que entender en la fisiopatología qué más hay. ¿Por qué? Porque me busco un quiste hidatídico. Ajá, este señor ha trabajado aquí, ¿ya llevaron parásito? Ya, entonces ya saben de esto. Entonces buscamos el quiste hidatídico y de repente aquí está, lo sacamos, operamos al paciente, no pasó más y encima le damos su tratamiento y se acabó el paciente, no más quiste hidatídico. Pero si no hacemos el screening, no buscamos, vamos a pasar a una siguiente etapa, un paciente con sintomatología, donde ya hay más daño tisular. Ustedes saben que normalmente el hígado no se regenera o por lo menos no vuelve su función, y entonces vamos a tener problemas más serios. Por eso es un problema dinámico, ¿no es cierto? Y eso nos permite ver la etiología, cómo está enfermando el paciente, los cambios en la forma y la sintomatología. Y ahora con microscopio electrónico podemos ver incluso las microvellosidades, podemos ver qué le está pasando al paciente, y eso nos permite entender mejor y dar mejores tratamientos. Entonces, la fisiopato también estudia la enfermedad al portador, al hombre enfermo y todo lo que se relaciona, y proporciona además unas bases para poder entender cómo se dan los síntomas y cómo aliviar al paciente, cómo medicarlo, cómo curarlo y cómo entender la enfermedad. Definitivamente, si yo me caigo y me fracturo la muñeca, entendeme bien fácil, ¿no? La doctora pisó mal, se fue de cabeza y ¡pac! Se golpeó el brazo, fractura de coles. Ya está. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el problema? Ya pues la doctora no tomó calcio, debe estar medio osteoporótica, entonces ya se rompió el brazo, ¿no? Si otro me hubiera caído, no se hubiera roto, pero esta doctora se rompió el brazo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues le empezamos a la doctora que se le pegue ahí su brazo. ¿Y qué más hacemos? Busca algo más, ¿por qué se fracturó? Ajá, había un poco de osteopenia, un poco. ¿Estaba osteoporótica? No, no estaba. Entonces, ¿qué le damos? Un poco de calcio, un poco de hormonas y se acabó el problema. Y hemos solucionado el problema. Eso es fácil. Si mi paciente tiene un lupus, ahí comienzo a preocuparme, porque el control y los biológicos, hay un solo biológico para el control de lupus hasta ahora, entonces, y no funciona sino en los lupus leves, ahí me preocupo. ¿Por qué? Porque digo, aquí voy a tener realmente que seguir muy de cerca al paciente y mirar su evolución y mirar las remisiones de la enfermedad. Entonces van a haber fisiopatologías mucho más complicadas, donde voy a tener que entrar a las citoquinas y a todo ese mundo de la inmunología, y van a haber otras donde realmente la cosa sea muy fácil, no tenga mucho que explicar. Entonces la fisiopatología, ¿no es cierto?, nos lleva a ver la etiología, cómo enferma el paciente, qué cambios morfológicos tiene mi paciente. Me picó el Aedes aegypti. ¿Qué enfermedad voy a tener? Dengue. Qué bueno, ya sabemos de dengue. Y si tengo dengue, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Ah? Puede que no pase nada, me da dolor de cabeza intenso, me da escalofrío, fiebre, 3 días a mi casa, no hubo más, no hubo sangrado, no pasó nada, ya está, te libraste del dengue. Pero si comienzan a sangrarme las encías y comienzo a tener una melena, aquí comenzaron los problemas con el dengue, ¿cierto? Buscamos la fisiopatología del famoso dengue, vemos los trastornos funcionales y vemos cómo se traduce. Y entonces es un proceso que nos permite ir viendo la fisiopatología, qué cosa y cómo va. En la antigüedad, el estudio de las causas de enfermedades, ¿cuáles eran? Los dioses, ¿no? Recuerden ustedes, no llovía, maten a los niños a ver si el Dios se apiada y nos hace llover. Si alguien se enfermó, el Dios tiene que ver con esto, el Dios de la guerra, el Dios de la paz, el Dios de la salud, el Dios de la enfermedad y de la inteligencia. Y si no eran los demonios, pues no, saquen al diablo del cuerpo porque está convulsionando, porque está con el demonio. Ahora sabemos que o es una cicatriz o es una descarga anómala en el cerebro. Pero hemos ido evolucionando desde el tema de dioses y demonios para ir entendiendo poco a poco qué más tiene el paciente y cómo se manifiesta. En la actualidad vemos la causa, si es una causa genética, si es una causa adquirida, si es una malformación del propio paciente. ¿Y qué más pasó? De hecho, chicos, les digo, yo he trabajado un poco más de 10 años en
cuidados intensivos, eso era lo mío, y emergencias, cuando recién comencé a ejercer. Y hay cosas que no te puedes explicar, ¿no? O sea, por tu sabiduría y nada, alguien que tú pensabas que se iba a ir, vivió y salió ileso, y alguien que tú pensabas que era, de todas maneras se recuperaba porque no les parecía a nadie que esto fuera de gravedad, de repente comienza a complicarse y se murió. O sea que no somos dioses, por cierto. Pero lo interesante de nuestra época es que cada vez entendemos más eso, ¿no? O sea, estamos viendo hacia cosas muy interesantes. ¿Y qué es lo último que tenemos en terapéutica? ¿Alguien ha leído en el periódico algo último en terapéutica que se está dando ya en Europa, en España? ¿Quién sabe? A ver, estudiantes de medicina emocionados por cada noticia de medicina que sale en el periódico, en la revista. A ver, ¿quién ha leído? Más allá de que si se divorcia el príncipe de España o el rey o qué va, o si Shakira terminó de no sé qué con Piqué. A ver, ¿quién sabe? ¿La qué? Terapia inmunológica, más todavía, mejor que la terapia inmunológica. ¿Quién sabe qué cosa es lo último que se está haciendo? Que cara, por supuesto. Terapia cromosómica. Están cambiando los cromosomas y están insertando pedacitos de cromosoma en la zona donde se ha enfermado, sobre todo para estos cambios genéticos, bioquímicos, estas enfermedades tan serias. Están comenzando a sacar el pedazo de cromosoma alterado para implantarle un pedazo nuevo de cromosoma. Miren a lo que estamos llegando, ¿no? Y entonces la terapéutica está cambiando casi desde la genética, y eso abre tremendos campos, desde que ya tenemos el cromosoma humano bien estudiado y en general todos los ADNs. Eso permite que al cambiar un ADN nosotros podamos realmente mejorar este tipo de enfermedades. Todavía es reciente, ya se dio la aprobación para poder hacerlo, pero eso es lo que van a trabajar ustedes, que eso es una maravilla, ¿no? Me hubiera encantado a mí nacer en esta época, de manera que hubiera visto otra medicina, pero bueno, no me quejo, estoy viendo los cambios, y esta terapia cromosómica va a ser el boom. Denle una miradita y búsquenlo, porque tiene que ver un poco con fisiopatía. ¿Y qué otra cosa estamos haciendo? Que valga la pena mirar un poco la parte, la terapia inmunológica, como decía, ¿no? Un poco mirando las citoquinas, un poco mirando los factores de necrosis y esas cosas que no dejan de ser interesantes, porque cuando uno abre el capítulo de citoquinas y comienza a ver todos los tipos de, que si la familia, ya no, antes era la citoquina IL-6 y ya está, le damos tal producto, listo, se mejoró el paciente. Pero ahora tenemos familia de la interleuquina 1, familia de la interleuquina I17, y nos pegamos pues ahí una navegada y no acabamos de buscar a la familia completa cuando ya nos inventaron a otra familia, ¿no? Entonces comienzan a aparecer más y más y más, y esto nos lleva un poco a tener que especializarnos en estas cosas. Pero esto es interesante, esto es móvil y esto es lo que está cambiando, y dentro de poco ustedes van a tener, ojalá cuando lleguemos a terapéutica, vayamos a ver un poco este tipo de enfermedad. Comenzamos con el tema, y esto es un poco de historia, las próximas clases entramos más a la carnecita, pero así fue la primera clase. Entonces, comencemos por un tema mágico, como fue en la antigüedad. La enfermedad para los antiguos era consecuencia de la falta de armonía con el orden cósmico, y un castigo por comportamiento moral. De hecho, si alguno de ustedes es católico o es cristiano, hay una parte en donde una persona le pregunta a Jesús, ¿quién pecó? Un ciego, él o sus padres. Y el tipo era un ciego de nacimiento, y no vamos a hablar del milagro y de todo lo demás, pero era la idea, ¿no? O sea, ¿quién había pecado para que esta persona fuera ciego? ¿Él mismo o sus papás? Y es esta creencia, concepción de falta de armonía, es un castigo por haberse portado mal. ¿Quién fue el que se portó mal? Y era un castigo divino con una mezcla de espíritus que fue cambiando. No vamos a hablar de los milagros y demás cosas, porque yo también soy católica, pero creo que más allá de la religión,
hemos ido pudiendo dar explicaciones a cosas que no explicábamos y que para el mundo antiguo y los primitivos era un tema netamente religioso. No lo vemos solamente en las culturas hebreas o egipcias, también lo vemos en las culturas incaicas, lo vemos en nuestras propias culturas, en donde más de una vez habían, pues, si no, ¿quién sabe dónde está la momia Juanita? A ver, historia, eso es historia del Perú, ya no fastidien. La momia Juanita, ¿alguien sabe? Pues acá si no aprenden medicina van a aprender cultura general. La momia Juanita, ¿dónde está la momia Juanita? ¿Y quién es la momia Juanita? Mi amiga arequipeña la conoce a Juanita. Ya está. ¿Dónde está la momia Juanita? Exactamente, era una chiquita como de 14, 15 años que encontraron en un nevado cerca de Arequipa y no me acuerdo, creo que no me acuerdo en cuál tampoco, pero está en un museo de la Universidad Católica de Arequipa y está conservada a una temperatura bien baja. Era una niñita de 14, 15 años que sacrificaron. Y ahí comenzaron a ver que los incas sí tenían sacrificios humanos y tenía que ser una niña sana por completo. Además era de la nobleza a la que sacrificaban para que no hubieran enfermedades y para que hubiera buena cosecha. Si ustedes se van a Salta, en Argentina, hay 3 niñitos, uno de 3, 4 años, uno de 5, 6 y una niñita más o menos de la edad de la Juanita, que también fueron sacrificados ahí en una cordillera cercana. Y las encontraron de casualidad por el deshielo. Entonces, desde la antigüedad hemos visto que había mucho de concepto de salud y enfermedad muy ligado al chamanismo, muy ligado a las hechicerías, a los demonios, y pensaban que cuando alguien se enfermaba había algún tipo de culpa, ¿no es cierto? Y había que rendir algún culto a los dioses para evitar que la persona se muriera. Algunas cosas que se encontraron muy interesantes, pero no deja de ser anecdótico. El concepto de salud y enfermedad después viene en el siglo VI antes de Cristo. Se comienza a entender las cosas como agua, tierra, fuego, caliente, húmedo, frío, seco, y por eso algunas descripciones de los antiguos, sobre todo los griegos y de los romanos, comienzan por todo este tema, ¿no? De que algo es húmedo, algo es seco, algo es, y había que secar y había que cortar. Igual, o sea, términos netamente de leyes naturales que comienzan a evolucionar un poco, y en toda la época de los siglos XV, XVI, XVII. ¿En qué años hay el siglo XVII? ¿Los años qué son? 1500, 1400, 1700, 1600, ¿no es cierto? Ya para que se ubiquen un poco en la época, en los siglos de los 1500 a los 1600, viene todo el tema pues de la enfermedad con el humor y el clima y las estaciones. No se olviden que es la época de las grandes pestes, ¿no? Ahí viene la bubónica o la peste negra, que barre con media Europa, viene la viruela con otra peste más que barre con otra parte de Europa. Y nos recordaban ahora en la época del COVID esas máscaras que usaban, ¿no? Esas máscaras que, a pesar de la precariedad del conocimiento, estos se ponían máscaras, o sea, descubrieron que alejándose de lo que podía ser algún tipo, entre comillas, de humor, de líquido, de respiración, de vapor, dejaban de contagiarse. Interesante, porque tenían que enterrar a los muertos, que entraban a las casas y encontraban a los muertos metidos allí, y simplemente tenían que sacarlos y enterrarlos, echarles cal para que no contagiaran, y los entierros eran pues masivos, ¿no? Las grandes epidemias y los contagios del siglo XV, XVI, es en esta época cuando llegan al Perú, 1532, ¿no es cierto? 31, 32, el 32 fundan Lima. ¿Cuándo es el aniversario de Lima? Nada, por Dios, vamos a ir aprendiendo. A ver, ¿cuándo es el aniversario de Lima? Viven en Lima. 18 de enero, que la funda señor Francisco Pizarro, no un chanchero español, funda, así es que Lima se funda el 18 de enero de 1535, y por eso es que dentro de unos días, para ser exactos, dentro de unos 11 días, más o menos 10 días, vamos a celebrar la fundación de Lima. Y entonces es en esta época
media oscurantista, media de las grandes epidemias, en cuanto comienza la fundación, el descubrimiento de América, y comienzan a salir los grandes viajes, y comienzan a venir hacia América las grandes epidemias, igual que África, las grandes epidemias de los europeos que nos van llegando, la peste con sus ratas en los barcos, que traían las pulgas, ¿se acuerdan? La bubónica, ¿han estudiado por ahí la bubónica? No, no importa, si no la han estudiado por ahí, aprendan que la gente se moría por bubónica porque venían con las pulgas de las ratas. Y por si acaso hubo la bubónica hace 6 años o 7 años en Trujillo, y un interno de medicina se murió con bubónica porque se contagió de un paciente. Interesante, ¿ya? Pero por si acaso por ahí vienen todas estas pestes. Y ya en los siglos XIX, XVIII, los 1800, por ahí 1900, la salud tiene que ver con las condiciones de vida de la población, y se pensaba pues que era algún tipo de contagio o una sola causa, ¿no? O sea, el paciente está desnutrido porque no come, punto. O el paciente se enfermó porque se contagió, punto. Pero no veíamos el entorno del paciente, quién era el paciente, como hablábamos al comienzo, la genética del paciente, cómo estaba el paciente cuando comenzó la enfermedad. De manera que ya en nuestra época, bueno, el siglo pasado, en 1960, la salud y enfermedad tiene que ver con el equilibrio entre el huésped y la enfermedad. O sea, ¿por qué unos se contagiaron de COVID y otros no? Algo tuvo que haber en el huésped, no por tomar ivermectina, ¿ya? Había gente, los que vendían ivermectina se llenaron de plata, pero bueno. Mucha gente no se contagió porque tenía algo en su genética, por un lado, o tenía algo, había pasado por algunas enfermedades con coronavirus y tenía cierto tipo de tema genético, inmunológico que lo estaba defendiendo. Otros, en cambio, fallecieron. Pero además teníamos a los obesos que se murieron, que la obesidad era una de las primeras causas para fallecer por COVID. Y teníamos un medio ambiente que podía ser o no favorable para que alguien se enfermara. Por ejemplo, vivir en un callejón de un solo caño, esos callejones en el Rímac, estas casonas que han sido tuburizadas y viven 10 o 12 familias en una misma casona, era un factor de riesgo, de hecho, y era un factor ambiental para que cualquier huésped pudiera enfermarse. ¿Por qué ustedes no tienen tuberculosis y muchos muchachos, muchas chicas de 18 o 20 años tienen tuberculosis? Porque probablemente el tipo de trabajo, el tipo de alimentación que tienen los protegen contra los residuos o contra ese bacilo de Koch que está durmiendo en algún sitio, ¿no es cierto? El bacilo de Koch se queda en nosotros y se queda como dormido. ¿Y por qué se despiertan otros? Porque no duermen, porque no comen, porque están desnutridos, etcétera, etcétera, y se despiertan. Entonces, en los años 60 comenzamos a ver que las cosas dependen del huésped, de la gente, del ambiente y de la homeostasis. De hecho, tuberculosis es un buen ejemplo para entender este planteamiento de salud y enfermedad. Y el concepto nuevo, decimos muy claro que es un estado completo de salud física, mental, social y no solamente ausencia de enfermedad. Y yo quiero incidir en este punto porque yo puedo no tener ninguna enfermedad visible, ¿cierto? Entre comillas, voy al médico, me hacen un chequeo y no me encuentran nada, todo está normal, radiografías, eco, laboratorio. Pero de repente mi ambiente es estresante y yo vivo preocupado y vivo sin ganas de hacer las cosas porque cuando voy al trabajo me marginan, no me dejan ascender, etc. ¿Estaré sano? No, porque el nuevo concepto dice que también es mental. Y si mi mente no está tranquila, no puedo hacer bien mis cosas, no estoy saludable. Y otra de las cosas que me parece bien interesante, y ahí nos mata a todos, es este tema social. Y entonces,
Cuando yo vivo en estas casonas grandotas, con una familia en un solo cuarto o 2 cuartitos, socialmente no estoy bien, o sea, no estoy en un ambiente donde yo pueda descansar, mirar lo que yo quiera, sentarme a estudiar, leer, ¿no? Porque estamos todos apretujados y con las justas. Entramos a la casa en la noche para no sobrecargar porque estamos llenos y por eso van a ver a muchos chicos en la calle. Y esto es porque socialmente no estamos bien y probablemente vaya yo a hacer alguna enfermedad mental luego, si no es una crisis de ansiedad, de angustia, etc. De manera que estar con salud por completo no resulta siendo algo muy fácil, resulta siendo algo más complicado y probablemente esto acabe pues siendo bastante complejo. Y miren ustedes que estamos desde el 50, 60 con este tema y no logramos tener todo este problema. El otro día hablaba con una economista, una jovencita, con la que estudié algunos cursos de gubernamentabilidad, y me decía: Liliana, es que el problema que tenemos es ahora seguridad alimentaria, o sea, asegurarle a la gente que va a comer y que lo que va a comer no lo va a enfermar. Y en el Perú los médicos tenemos la más mínima idea, por lo menos los de mi edad, de seguridad alimentaria, y aprendemos seguridad alimentaria cuando tenemos algún tema que trabajar. Yo particularmente por el tipo de clases que he visto manejo el tema, y bueno, el colegio y otras cosas. Pero este tema de seguridad alimentaria es importante y no lo vemos, por eso yo lo estoy poniendo en Nutri. Y este problema es que nos vamos a enfermar. Mucha gente no sabe si va a comer mañana, no sabe cuánto va a comer mañana y no sabe si lo que va a comer mañana es de calidad y no lo va a enfermar. Les cuento con mucha pena, ayer saqué a pasear a mis perros temprano y habían 2 jóvenes, no sé si fumones o drogas o qué, pero revisando Miraflores, revisando los tachos de basura, y a mí me dieron un poco de miedo, me dije no vayan a saltar y etcétera, etcétera. Por eso yo salgo sin celular, salía tranquila con mis perros y de repente frente a la clínica Woodstock, yo vivo por ahí, ¿ya? Y sacaron los tachos y yo los veía mirando, dije bueno, serán recicladores, cuando de repente al regresar ya casi para guardar a mis animales lo veo abriendo una caja de pollo a la brasa, lo que queda de la caja, y masticando los huesitos. Créanme que se me partió el alma, porque yo nunca había visto a nadie comiendo basura, ¿ya? Y entonces uno te cuestionas, ¿qué hay de esto? ¿Y qué nos va a pasar? ¿Y quién chequea si esos señores estaban bien o estaban drogados para la salud del resto? O si eran tan pobres y con tanto desprecio por lo que tenían, que simplemente abrían los tachos, no estaban locos. O sea, tú ves a un orate, a un psicópata, a un mal, a un quiso mal, ¿no? Pero estos no, estos estaban vestidos, caminaban normal, con sus mochilas, eran 2 muchachos que no tenían más de 25 años, comiendo los restos del pollo que estaba en el tacho de basura, o sea, esas cajitas de pollo a la brasa dentro de la caja. Entonces, eso nos lleva a ver qué le va a pasar. Uno de ellos tosía, eso se llama tuberculosis, pero ¿a cuándo se está contaminando por el camino? ¿A cuándo les está tosiendo? Y ojo, tuberculosis va muy de la mano con HIV. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Muchos de los pacientes con HIV se sobreinfectan con tuberculosis y no tienen tratamiento. Entonces, me entra ahí a mí el tema médico, ¿no? O sea, drogadictos, asaltantes, comiendo basura, tosiendo, a cuándo se están contaminando y dónde va a caer muerto este muchacho, que así no va a seguir por mucho tiempo. Entonces, esto nos lleva a mirar este tema con un ambiente que a veces no miramos los médicos, vamos al consultorio, el paciente en la cama, etcétera, etcétera, pero no vemos el ambiente de donde viene el paciente. Y si tú no ves cómo interactúa el ambiente con la salud de tu paciente, probablemente nunca entiendas por qué tu paciente no mejora o recae, o de repente incluso está vendiendo los medicamentos que le das gratis. Entonces, sí, pues, cuando yo hice serums, un día me cayeron 2 guardias civiles en mi posta, en Piura, y me dicen: doctora, hemos encontrado medicamentos en Sullana. Qué bien, le digo, ¿qué hago yo? Y me dice,
es que tienen sello del MINSA. Le digo que porque venían con sello. Le digo que bien, pues todos los medicamentos para TB tienen sello, pues son gratuitos. Me dice, y los están vendiendo, o sea, alguien de sus pacientes está vendiendo. Le digo, pero espérate, hay 5 postas en toda esta zona y todas pueden llegar a Sullana, ¿no? O sea, no solo las mías. Le digo, dame los números de registro, y felizmente nosotros llegábamos y no eran de las mías, eran las del chico odontólogo que tenía una posta un poco más allá y le habían dado una, y para mala suerte de él, era uno de sus pacientes. Nosotros hacíamos que los pacientes vinieran y tomaran en la posta, porque si no, muchos los venden, ¿ya? Para sacar algo de plata. Entonces, este tema es bien interesante cuando uno comienza a mirar el tema del entorno del paciente, del ambiente, porque a veces uno no entiende por qué el paciente empeora o por qué el paciente tal se mejora, y es que algo más pasó, y es esto que influye. Entonces, entender la salud como capacidad de realizar el potencial personal y responder en forma a los problemas positivos del ambiente me parece genial, un poco de ilusión, ¿ya? Ojalá algún día lleguemos a eso. Pero fíjense ustedes cómo hemos ido pasando de los brujos, de los adivinos, de los dioses y los demonios, del ambiente, del humor, y por eso es que recuerden ustedes que a los pobres pacientes les ponían, ¿se acuerdan ustedes? Sanguijuelas, porque decían que tenían mucha sangre, y entonces les ponían las sanguijuelas para sacarle la sangre, y algunos incluso los sangraban, iban voluntariamente a que los sangraran cada cierto tiempo. Y si tienen abuelitos que tengan 90 años o bisabuelitos que tengan 90, 90 y algo años, que algunos todavía tenemos, pregúntenles por los purgantes. En la época de los abuelitos, en los años 50, 40, les daban aceite de ricino una vez al mes, ¿ya? Y yo preguntaba, ¿y para qué les dan aceite? ¿Para qué les daban? Porque un día conversando con mis abuelos, con mis tíos, se mataban de risa, yo no entendía nada, hasta que me explicaron que les daban una vez al mes aceite de ricino, que era un purgante, para que se purguen. ¿Para que se purguen de qué? Estaban estreñidos todos. Y me dicen, no, es que hacían que la gente evacuara, para que todo lo malo se fuera y quedaran más limpios. De que dicen, bueno, en el fondo tal, mejoraban el cáncer de colon, pero en fin, con una intención un poco pues especial, ¿no? Entonces, pero esto de salud, de realizar el potencial de la persona, eso significa pues que puedes desarrollar todas tus capacidades y puedes hacer lo que tú realmente anhelas hacer. Interesante, porque eso les va a tocar a ustedes, se fundieron, ¿no? O sea, hacer que el paciente pueda desarrollar todo su potencial. Vamos a tener que interactuar con el medio ambiente, vamos a tener que interactuar con la propia mente del paciente. Y eso va a hacer que la cosa sea un poco más complicada, pero ojalá llegue. Y entonces vamos a buscar la patogenia de las enfermedades en este curso. Voy a apagar esto ya porque los veo que se están pelando el frío. Estoy bien para los calurosos, yo estoy bien, pero mejor apagamos y se acabó el problema. Hay alguna que está un poco más y se mete debajo de la carpeta, así que ya está. Entonces, sí, por ahí ya se los estoy viendo. Entonces, cuando hablamos de patogenia, estamos viendo la secuencia de los acontecimientos frente a un agente etiológico. Este ejemplo de la tuberculosis es interesante. El bacilo de Koch se libera, sale de su envoltorio y comienza a atacar. ¿Y qué hace? Comienza a formar un granuloma, el famoso granuloma de la tuberculosis. ¿Qué cosa es eso? La respuesta del organismo frente a este bacilo de Koch, ¿no es cierto? El bacilo de la tuberculosis que quiere atacarlo. O sea, ese es el famoso BK, bacilo de Koch, o de Koch, para los que hablan alemán. Entonces, es un proceso patológico mismo, ya no solamente es que entró, buscamos la etiología, bacilo de Koch, buscamos qué cosa hace el cuerpo en respuesta, un granuloma, es la reacción inflamatoria, trata de envolverlo, ¿no es cierto? Y por eso vemos esas cavernas, ¿sí? ¿Han visto? ¿No es cierto? ¿Ya llevaron rayos? Todavía. Ya las verán entonces. Ya la reacción inflamatoria y finalmente vamos a ver, ¿no es cierto?, en la patogenia puede estudiarse el punto de vista funcional y morfológico. O sea, vamos a ver que el paciente comienza a toser, se hace un huequito, comienza a botar sangre. ¿Cómo se llama eso? Hemoptisis, muy bien. O vamos a ver que el paciente, ¿no es cierto?, vamos a estudiar al paciente, le vamos a hacer un BK y ahí vamos a encontrar el agente etiológico.
Entonces, dado un agente etiológico o un funcionamiento errado de alguna zona, tenemos una respuesta del cuerpo. Generalmente la hipertensión, por ejemplo, ya tiene que ver mucho con la bipedestación, por ahí hablaremos de algunas teorías, pero esto es bien interesante entonces, porque acabamos con el principio de quién, de Arquímedes, de Pascal, ¿de quién fue? De acción y reacción. Ya lo leen, ya búsquelo, así por lo menos van a leer un poco de física, ya está. Y entonces vamos a ver los cambios morfológicos. Sí, algo sí, ya por ahí era. Ya está, entonces vamos a ver cambios morfológicos en estas reacciones, que son las alteraciones de las células, de los tejidos, frente al proceso, ¿ya? Y es cuando yo comienzo a ver, pues en el micro, miro en el microscopio, o lo puedo ver en el macro. Habrá enfermedades que tú puedas ver en micro, hay las que solamente basta con ver el macro y ya está, ¿no? La doctora se fracturó la pierna, ¿qué vas a ver en el micro? Pues pone su yeso y se acabó el asunto. Pero habrán enfermedades que tenemos que buscar en el microscopio para poder ver quién es. Y por eso es que nos vamos a la patología. O sea, sospechamos que este paciente tiene un cáncer de pulmón, le saco una placa, efectivamente está tosiendo, acá veo una bolita, una transparencia, y digo, uy, acá hay algo que no me gusta, probablemente sea un cáncer, agarro, entro con mi biopsia, saco un pedacito, lo mando a la patología y ahí lo miro y digo, sí, es un cáncer de tal tipo. Entonces yo puedo ver las alteraciones a nivel del propio órgano, pero en algunos casos también me voy a buscar las alteraciones en la parte citológica, en la parte de tejido, de la patología, y acabo mirando todo este tema. Pero ¿qué es importante? Que yo entienda qué se produce y qué voy a pedir. Si no, comienzo a pedir exámenes de laboratorio a la loca y comienzo a pedir exámenes que no valen la pena. Y eso es una clásica. Nos hemos vuelto examinólogos, ¿no es cierto? Y nos hemos vuelto laboratoriólogos. Entonces comenzamos a buscar y a mandar, no sé qué tiene el paciente, ¿qué hago? Pídele todo. Esa es la clásica. ¿Qué tiene? No sé. ¿Y ahora qué hacemos? Pídele todo una vez. No vaya a ser que se te complique. Y uno comienza, y uno ve a veces ¿no? Como uno no paga la cuenta del laboratorio, pídele todo. Y cuando el pídele todo comienzan placa de tórax, placa de tal cosa. ¿Qué tiene? ¿Le duele el estómago? Ecografía, por favor, pídele rápido una ecografía abdominal. De paso ya pídele porque viene, ¿no? Pídele también parásitos. Y le has pedido tal cosa, no, también pide. Y al final es una lista y cuando termina, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está mal, esto está bien, está bien. ¿Y qué tiene? No sé. Eso es uno de nuestros problemas. Entonces, por favor, ahora que vamos a aprender fisiopato, recuerden eso, ¿ya? Que todo esto nos lleva a entender qué voy a pedir. Si no estoy pidiendo por gusto, o sea, hay cosas que no tengo por qué pedir. Y si no entiendo cuál es el proceso de la enfermedad, probablemente esté pidiendo cosas de más. Y los cambios morfológicos tienen que ver pues, en las funciones y en las manifestaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que está con COVID y el COVID me ha pescado el pulmón y tengo la cascada ahí de interleuquinas que me está haciendo un pulmón casi blanco, ¿no es cierto?, por COVID, con esas imágenes de vidrio esmerilado que uno podía ver, entonces entiendo que los alveolos, ¿cierto?, entre el aire, el intercambio gaseoso, y si yo tengo un alveolo que está dañado, que está lleno de infiltrado, entonces no va a haber buen intercambio gaseoso. ¿Y qué va a pasar cuando yo le mida la saturación de oxígeno a mi paciente? Va a estar abajo. Y si mi paciente tiene una saturación de oxígeno muy bajo, ¿qué pasa? Fisio, eso es fisio. ¿Qué pasa si yo tengo un 82, 83, como pasaba en el COVID de saturación? No hay intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, ¿qué pasa? Falta el oxígeno, se incrementa el CO2, el paciente comienza a dormirse, se bloquean los centros respiratorios, el paciente ya no puede respirar, el paciente además se agota y después el paciente hace una isquemia y el paciente se me muere. ¿Cierto? Así se murieron los COVID, más o menos, así contado a fácil y rápido, pero además de taquicardias y
hipercoagulabilidad que hizo COVID. Entonces, los cambios de este bicho llamado coronavirus hicieron pues que tuviera una repercusión primero en las células, después en la fisiología de las células, en la fisiología de los órganos, que llegaron a comprometer el funcionamiento de todo el cuerpo, y el paciente se nos fue. Claro, si algún día nos queda un poco de tiempo, hablaremos un poco de cómo fue el COVID y las fisiopatologías, y cómo no pudimos trabajar ni siquiera con las interleuquinas, pero es interesante, ¿no? Es bien interesante. Gracias al SIDA hemos podido salvarnos del COVID. ¡Ajá! ¿Por qué? ¿El SIDA qué tipo de virus es? ¿ADN? ¿ARN? ¿No tiene ADN? El SIDA es un virus ARN. ¿Puede reproducirse solo? No, necesita un ser vivo, ¿no es cierto? Necesita un ser vivo. ¿Qué tipo de virus era el COVID? Pues es un ARN. Hace el 80 y algo, cuando comienzan a aparecer los brotes de SIDA, o sea, hace 40 años, 45 años, comienzan los primeros brotes de SIDA y aparecieron en los países desarrollados, por lo tanto se pusieron a buscar la vacuna urgentemente. Y nunca la han encontrado. Dicen que ahí hay una en fase 3 ahorita, pero bueno, ojalá algún día esté. Y entonces los que comenzaron a estudiar las vacunas de HIV comenzaron a darse cuenta el ciclo del virus ARN, estudiaron y comenzaron a mirar dónde podían evitar la reproducción del virus. Y encontraron alguna espícula o algo. Ese es el mismo tema que han utilizado para poder hacer las vacunas ARN, porque ya conocían los ciclos de los virus ARN. Pero más interesante todavía es que cuando aparecieron los primeros brotes, yo ingresaba creo a la universidad un poco antes, un poco después, y quien se pinchaba con una aguja de virus HIV sabía que se iba a morir en los próximos 2 o 3 años. Los pacientes que venían con la enfermedad, yo he visto sarcoma de Kaposi por HIV, por cierto, de los últimos que pude ver, ¿no? De un paciente no tratado que venía del interior del país. Pero era casi decirles, este paciente se muere. Y cuando nosotros teníamos que sacar sangre o gases arteriales a un paciente HIV positivo, era pues un susto. No te pinches, no te muevas, no respires. Y ahora en cambio, nuestros pacientes HIV hacen una vida casi normal, tienen un tratamiento gratuito, tenemos a un señor en la televisión que tiene más de 20 o 30 años con HIV, y ustedes lo ven que hace una vida casi normal, tranquila, ¿no es cierto? Creo que hemos avanzado muchísimo por el HIV en países desarrollados, y eso nos ha permitido manejar medicamentos contra los famosos retrovirales, que cuando comenzaron eran 1 o 2 y eran una maravilla, y ahora hay como 20 y están en el mercado y nos cuesta trabajo terminar de entender, pero hemos aprendido dónde bloquear con los antirretrovirales. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque gracias a que aprendimos la fisiología, aprendimos cómo se reproducía el virus y aprendimos los cambios en las células de los CD4, cómo cambiaban los CD4, hemos aprendido a adelantarnos a que el paciente haga oportunistas, hemos aprendido a mejorarle el ambiente al paciente y hemos aprendido a darle ¿qué cosa? A darle sus antirretrovirales, y con eso incluso tenemos alternativas para poder darle al paciente, para que el paciente esté más contento y viva una vida, yo diría cuasi normal, no es normal del todo, pero no se va a morir mañana, como era el problema. Si ustedes por ahí hay alguna película interesante de cómo los pacientes se morían tan rápido y tan especial. Pero entonces todos los cambios morfológicos, o sea, tenemos un agente que genera una reacción en el cuerpo o que genera algo que se muera. Y con eso vamos a tener que las funciones fisiológicas se alteran. O sea, lo que era normal deja de ser normal, comienza a funcionar mal. Generalmente esto va arrastrando otras cosas y vamos a tener una cadena de sucesos.
Y finalmente eso es lo que nos va a llevar la enfermedad en el paciente. Probablemente lo que tengamos que hacer es prevención antes, y lo que es más bonito y lo que es fisiopato, así bien burda, bien grandota, bien así como para no dejar de aprenderla, son pues los síndromes, ¿no? Uno comienza, ¿ya han llevado síndromes? Bueno, vamos a comenzar a jugar con los síndromes. Los síndromes son conjuntos de signos. ¿Qué es un signo? Ah? ¿Qué es un signo y qué es un síntoma? A ver, signo. Es medible, o sea, se puede cuantificar, por ejemplo, la fiebre, pero los síntomas son aquellas sensaciones que se perciben por el paciente, o sea, lo que ellos sienten. Perfecto, entonces cuando alguien tiene un signo, yo lo veo, está itérico, tiene 39 de fiebre, ajá, veo y digo, está ronco, lo miro y digo, las uñas, cianosis, tiene cianosis, las uñas están oscuras. Eso es un signo. Lo puedo ver y puedo medirlo en algunos casos. Los síntomas es lo que me cuenta el paciente. Y para yo poder entender al paciente, tengo que escucharlo. Y de repente el paciente viene y me dice, doctora Lili, tengo dolor de cabeza. Ok, tienes dolor de cabeza. ¿Qué tan grande es tu dolor de cabeza? ¿Qué tan fuerte? Muy fuerte. ¿Te deja trabajar? No. Ok. Doctora Liliana, me duelen los sentidos. ¿Me duele qué? Los sentidos. Uy. A ver, tócate con un dedo. ¿Dónde están los sentidos? Los sentidos, doctor. A ver, tócate con un dedo. Me duele aquí detrás. Ah, ¿te duele detrás del ojo? Sí, en los sentidos. Y viene otro y te dice, doctor, a mí me duelen los sentidos. Entonces, como tú ya escuchaste los sentidos del otro que estaban acá, ¿te duele detrás del ojo? No, los sentidos. A mí me duele aquí en los sentidos. Ah, ¿te duele aquí en la 100? Sí, pues en los sentidos. 100, los sentidos. Ya está. Entonces, los signos y síntomas, los signos los ves, los síntomas mejor preguntas bien de qué se trata. ¿Qué tal haces? ¿Eres estreñido? No, normal nomás, doctora. Ah, normal nomás. ¿Cómo es tu normalidad? Bueno, yo voy al baño duro y cada 3 días, así, normal desde chico. Ah, normal, pues, un estreñido crónico, claro, lo normal para él es ser estreñido. Normal nomás, sí, normal nomás. Y después viene otro y te dice, doctora, sí, estoy mal del estómago. Estás mal del estómago. Sí, porque la pichi me sale con mal olor. Estás mal del estómago porque la pichi te sale con mal olor. Bueno, ¿y cómo es la pichi? Así amarillenta, no, media verdecita. Media verdecita. Y ¿así como diarrea? Sí, como diarrea. Bueno, resulta que la pichi para él eran las heces, ¿no? Entonces, cuando escuchen los síntomas, eso se los digo como clínica, pregúntenle de qué se trata. Porque a veces el vocabulario a veces el paciente quiere ser más elegante, entonces te dice una cosa por otra y la malogra por completo. Entonces, pregúntenle y que les explique. Entonces, los síntomas es lo que yo puedo ver, los signos, perdón, es lo que yo puedo ver. Los síntomas es lo que el paciente me dice. Ojo, hay pacientes que son más tolerantes al dolor. Hay quienes no toleran, pero que ni alguien les pisó y ya no pueden ni moverse. ¿Ya? Entonces hay que preguntar bien. Y en cuanto a dolor, cuidado con las escalas, hay que mirar bien las escalas y pregunten bien algo que para ustedes sea más o menos medible. En general, los cambios en fisiopatología te dan algún síntoma o algún signo cuando la cosa está más avanzada. Cuando la cosa recién comienza, no es nada. ¿Ya? Y eso es importante porque la idea justamente es no ver mucho. Entonces, lo normal es que sin intervención tengas pues algunos problemas, la enfermedad avance y tú entres a curar y a rehabilitar, si no haces nada. Pero tú puedes hacer prevención y mientras
antes comience la prevención de las enfermedades, menos problemas vas a tener con tu paciente. Eso es interesante, eso hay que mirarlo con mucha calma, no se olvide. Entonces, por favor, no se olviden de hacer historias clínicas. Ya, todos llegamos, ¿qué tiene? Dolor de cabeza, tomografía. ¿Qué le pasó? Estornudando, examen de COVID, corra, le cae el COVID. Oiga, pero siéntate, pues, escúchalo. Doctora, lo que pasa es que cada vez que cambia el clima, yo comienzo a estornudar y la nariz se me pone bien tupido y me duele la cabeza y me arde la garganta. Examen de COVID, váyase usted. Pero escucha al paciente que eso le viene cada vez que cambia el clima. Eso se llama alergia. Ya está. Pero si no lo escuchas, vas a pasarte de frente a las pruebas diagnósticas. Entonces, hay que hacer un proceso, hay que escuchar al paciente, luego lo examina. Ojo, escuchar. Ya, no solamente que pase por la... Doctorita, sí, me duele aquí. Y tú sigues con tu pantalla de computadora. Da sexo, le duele, le pasa. Doctorita, me está doliendo aquí. Y tú sigues que no sé qué. Y antecedentes, su papá tiene, le duele dolor. Me duele aquí, doctorita. Y cuando tú le levantas el pelo, ves que tiene un tremendo chinchón porque se dio contra la ventana del trabajo y entonces te has pasado preguntando 1000 cosas y no escuchas al paciente. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Escuchen al paciente. Hagan una buena historia clínica. Ya, toquen, huelan. Cuando uno entra a una sala del 2 de mayo, que son esas salas grandes, ¿no? Como de 20 pacientes, uno hace así y dice, ¿quién está con melena? ¿Quién está con hemorragia digestiva? Porque la melena se huele de un extremo a otro del pabellón. Feo, huele tan feo. Entonces, y ya estás, dices, alguien está con melena. Pero por eso, pues, pasen, miren el colorcito, si hueles, se va a oler, pues aunque ustedes no quieran, ¿no es cierto? Chequeen al paciente, estamos perdiendo eso y eso es un problema porque no se olviden que cuando se vayan al Serums ustedes van a ser los únicos y cuando se vayan al Serums ustedes tienen que dar la talla. Entonces, si no, la gente se muere. Entonces vale la pena entender esto desde la fisiopatología para que comencemos a trabajar de otra manera. Y esto no es palabreo, es de verdad. ¿Ya? No se imaginan lo que dicen los médicos de provincia cuando reciben los dengues de los serumistas. Mejor no les cuento. Pero cuando yo recién llegué a la universidad, me mandaron a tomar examen de grado. Doctora, usted va a tomar examen de grado. Entonces estaban todos los sabios, los de clínica. ¿Ya? Y dijeron, yo voy a tomar esto de acá, que es un paciente con hipertensión pulmonar. Yo voy a pedir tal cosa de pato, que no sé qué. Y de repente yo les digo, yo quiero dengue. La doctora quiere dengue. Bueno, créanme que los primeros grupos que pasaron al examen en simulación, que estábamos en plena pandemia, y les preguntamos dengue, no sabían dengue, no habían leído dengue. Y cuando uno va a provincia, te vas a Piura, o te vas a Tarapoto, te vas a Madre de Dios, nosotros los de Lima vamos a Tarapoto, cualquier cantidad de dengue, y lo que te dicen los colegas es, dicen, no saben reconocer un dengue de peligro, un dengue para quedarse en su casa. Doctor, enséñenles en Lima. Yo me reía, bueno, dije yo, aquí vamos a ver si saben o no. Y realmente ahora estamos aprendiendo dengue porque el dengue llegó a Lima, y porque en Piura hubo mucho dengue últimamente. Pero creo que es importante explorar al paciente, mirarlo, toquen, no tengan miedo de examinar. No sabemos examinar, examinen, toquen, conversen. Vamos a aprender mucho con simulación. Pero cuando ustedes tocan un abdomen y ven el paciente salta, es bien interesante. Uno dice, aquí hay dolor. Dolor a la palpación profunda, dolor a la palpación superficial, y uno comienza a cambiar. Y esto es el proceso de diagnóstico. O sea, tenemos que entender desde dónde viene la enfermedad para ir para atrás. No ir de frente a pedir exámenes para poder hacer una buena probabilidad clínica, ¿no? Una vez en un caso de un infarto cardíaco, un caso así de estudio, alguien me dijo, lo mando a su casa. ¿Por qué? Porque él tiene ansiedad, doctora. Oye, pero tiene un ST elevado. Sí, pero
muy ansioso, doctora, mándelo a su casa. Ah, bueno, pues no, bueno, esos son temas donde uno tiene que comenzar a aprender e ir marcha atrás y mirar qué cosa pone en riesgo la vida del paciente, pero examinando. Y recuerden que los exámenes de laboratorio son exámenes auxiliares, aunque después el doctor Castro se moleste conmigo en el 7º ciclo. ¿Ya? Pero son exámenes auxiliares, o sea, tengan una impresión diagnóstica. Miren hacia dónde están caminando. Piensen qué puede estar causando el signo y el síntoma que están viendo. Y el examen de laboratorio les va a servir para corroborar o para alejar su diagnóstico. De hecho, uno puede tener varios diagnósticos diferenciales, pero nos sirve para, o sea, toquen, ven y dicen, está ictérico, ajá, mírenlo, hombre joven, listo, ¿dónde come? Come en la calle, hepatitis, vamos a pedir hepatitis A, y de repente ustedes comienzan a tocar y comienza a oler el hígado, hepatitis, doctora, hepatitis, bueno, a ver, ¿qué dice los exámenes? ¿Cuánto de transaminasas? Oiga, doctora, están en menos de 600. ¿Y ahora qué debe estar comenzando la hepatitis? Doctora, debe estar comenzando la hepatitis. ¿Y qué más pasó? Y tal cosa. Oye, hijo, le digo, y a ver, toca más acá. Si hay dolor, doctora. ¿Y qué más? ¿Y qué otro antecedente tiene este muchacho que come en la calle? Toma, doctora. ¿Y dónde ha estado tomando las últimas veces? En una cantinita, doctora. Ah, pídele transaminasas, papacito. Y ya le pediste. ¿No están muy altas? No demasiado. ¿Y qué más tiene? Amilasas, lipasas. Está con pancreatitis tu paciente. Ya no tiene hepatitis. Guárdalo para otro lado. Mejor, cuidado, anda pensando que se te puede complicar. Entonces, tenemos que aprender a mirar según la sintomatología, hacer los diagnósticos diferenciales y pedir lo que corresponda. Desde lo más severo y más frecuente, o sea, aquello que pone en peligro la vida de mi paciente, y lo que es más frecuente en la zona donde yo estoy o por las características del paciente. Y veamos bien el resultado. Si el resultado es dudoso, mejor repitan y vuelvan a examinar al paciente, vuelvan a preguntar para que se eviten problemas. Y lo otro es ver la especificidad y la sensibilidad de la prueba, ¿no? La sensibilidad te descarta la enfermedad. Positivo, está enfermo, pues, ¿no? ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar. Mientras más sensible una prueba, más sabes que el paciente está o no enfermo de la enfermedad que tú piensas. Y la especificidad es que es interesante la proporción de sanos que son menos a la prueba. O sea, tú tienes que ver, la especificidad es cuántos sanos no salen positivos. Entonces te da la especificidad y te da la sensibilidad de la prueba. Y esto tienen que verlo ustedes porque hay pruebas que son muy específicas para tal enfermedad o muy sensibles, y eso te descarta los falsos positivos. Y eso hay que tener cuidado porque a veces damos tratamientos a falsos positivos, ¿no? Yo tenía una prima muy mayor que le diagnosticaron cáncer de mama y la pobre recibió quimio y casi la operan de la mama. Y felizmente el cirujano volvió a hacerle una segunda y una tercera biopsia y resultó que no era cáncer, pero ya había recibido quimio, ya se había pegado el susto de su vida y había tenido medio año llorando porque se iba a morir. Entonces hay que tener un poco de cuidado con los diagnósticos, sobre todo con los diagnósticos un poco complicados, y mirar bien cuál es la especificidad de la prueba, cuánto es la sensibilidad de la prueba, y si tienen una sospecha de alguna enfermedad, búsquense las pruebas pues más sensibles y más específicas para que no tengan problemas, ¿no? Lean siempre los artículos que están viendo qué prueba aplicaron para que no tengan problemas. Y los exámenes de laboratorio, al igual que los exámenes de rayos X, ojo, ya son pruebas auxiliares, no son para que ustedes tengan la creencia de que esto es así y así va a ser y no hay más. Siempre la clínica deberíamos estar mandando. Por eso es tan importante poder estudiar las clínicas y ver qué pasa. La morbilidad es mirar qué efectos tiene la enfermedad sobre el paciente. Y por supuesto cuando estudiamos mortalidad es cuánto se muere, ¿no? Gracias, no. Ya son las causas de muerte, que son la tasa de mortalidad, que es la tasa de muerte por año. En morbilidad, por ejemplo, vimos un aumento de cáncer de tiroides en Ayacucho. Ya en determinado tipo de pacientes había mayor tasa de cáncer de tiroides. Se fueron a hacer un estudio, parece que era algo
de una mina relacionada con estas damas que tenían problemas con la tiroides, y las mortalidades pues tienen que ver población, ¿no? La mortalidad que hemos tenido de COVID en el Perú ha sido espantosa, ¿no? ¿Cuántos se murieron por número de habitantes? Y vimos que la tasa pues era increíblemente alta, ¿no? Y goleamos, ahí no nos clasificamos, pero sí, siempre goleamos. Y lo otro es hacer la prevención, que es lo que a mí me gusta. La prevención, ojo, prevención primaria. Hacemos screening en todos los pacientes, buscamos quiénes tienen factores de riesgo. Entonces, 38 alumnos en el aula, 36 alumnos, los pesamos a todos. Los tallamos a todos y vemos quiénes tienen sobrepeso y obesidad, comenzando por la profesora. Ya está. Factor de riesgo, sobrepeso y obesidad. ¿Diabética? No. ¿Hipertenso? No. ¿Tienes alguna enfermedad cardíaca? No. Ajá, está sano, pero está gordito, está obeso. ¿Qué hacemos? Prevención primaria. Bajamos de peso, evitamos que coman grasas saturadas, lo hacemos hacer más ejercicio. Prevención primaria. El paciente no está enfermo, pero tiene los factores de riesgo. Hacemos que no se enferme y le quitamos los factores de riesgo o los combatimos. Prevención primaria. ¿Qué es prevención secundaria? Ajá, mi paciente gordito estaba con hipertensión, comenzaba a subirle un poquito la presión y vemos que está en el límite de la hemoglobina glicosilada. Lo bajamos de peso, le damos metformina y ¿diabético? No, no es diabético, pero está gordito y está con los límites de hemoglobina glicosilada. Ajá, démosle metformina por un tiempo y vamos a bajarlo de peso y la presión todavía no ha pasado lo normal. Vamos a verlo en 6 meses. En 6 meses me ha bajado 10 kilos. Uy, qué bacán, se bajó de peso. ¿Y cómo anda la hemoglobina glicosilada? Doctora, la curva ya está en 5. Quítale la metformina 2 o 3 semanas y lo volvemos a ver. Lo volvimos a ver. La curva sigue igualita. Quítale la hemoglobina, la metformina del todo. ¿Qué hemos hecho? Prevención secundaria. Ya había enfermedad, pero no hemos dejado que la enfermedad de mayores síntomas complique al paciente. De repente necesitamos manejarlo solamente con la metformina y con la baja de peso. Yo les cuento de un gordito paciente mío que llegó por fiebre y otras cosas. 32 años. O eso. ¿Y qué hicimos con el gordito? El problema que tenía era una fiebre tifoidea, así que dejó de comer, etcétera, etcétera. Y le dijimos, tenemos que controlarte la hipertensión y esto porque tú tienes un bebé chiquito. El gordito se bajó de peso, no se bajó 2, 3 kilos, al final en un año se había bajado como 25 kilos, estaba regio el gordito, estaba muy bien. ¿Y qué pasó? Doctora, ya no, la presión se me está bajando. Vamos a, ya, quítate la pastilla para la hipertensión, ya no vas a tomar más. Ajá, doctora, pero todavía la glucosa está en límite, quédate con la metformina. Resultado, el gordito, un año más y no tomaba nada. ¿Qué hicimos? Enfermedad sintomática, hemos hecho detección temprana, tratamiento curativo. O sea, revertimos, ya no se enfermó más, se quedó sin diabetes, se quedó sin hipertensión. ¿Por qué? Lo cogimos cuando comenzaba. Tratamiento secundario. Prevención secundaria. Ya hay enfermedad asintomática, ¿ya? Y le hemos revertido. Bacán, aplaudamos, porque eso es un logro. El paciente va a vivir más años y sin tomar medicamento. Y prevención terciaria es reducir las complicaciones. El paciente le dio un infarto, chica, le dio su infarto. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a... ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Acabando la teo. Ya, perfecto, doctorita. ¿Han venido todos? Me faltaron 2. Entonces, son 30 exámenes. Son 36, 34. Son 34. Bien, entonces imprimimos 34. Ahorita que acabe, yo traigo los exámenes y después hago la evaluación. Ya está. Listo, doctorita. Listo, gracias. Yo les dije que llegaban, ¿no es cierto? No me creyeron, pues. Entonces, finalmente, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con prevención terciaria? Mi amigo Germán, que es el jefe de la clínica de odonto de la Científica Norte, ¿no es cierto? Comíamos rico y dábamos clases en Chiclayo, en esa época en la San Martín, y Germancito
me hizo un infarto, claro, no a mí, se lo hizo él. Entonces, de repente me llama del hospital, me dice, Lili, ven a verme, estoy hospitalizado con un infarto. Felizmente llegó a tiempo, le pusieron un stent en el hospital militar, le abrieron la arteria, claro, igual quedó infartado porque era un infarto grande, no pudieron hacerlo antes, pero igual le pusieron el stent. ¿Y ahora qué hago? Ya te fregaste, pues le digo, ya te infartaste y ahora hay que hacer algo. Sí, pues ¿qué hacemos? Le digo, comencemos por bajarte de peso. Mi amigo Germancito ha subido posinfarto al Cerro de los 7 Colores en Cusco, 5.000 y pico metros, y corre, pues el infarto hace 6 años, corre alrededor del campo de Marte, 2 vueltas al campo de Marte todos los días porque vive por ahí cerca. Cosa que no hacemos ninguno, creo. ¿Alguno corre 2 horas diarias, 1 hora diaria? ¿Tú corres cuánto tiempo al día? Todos los días. Ya está, eso es prevención primaria. No está enferma, no tiene nada, pero está haciendo actividad física. O MS dice por lo menos media hora. Pero mi amigo Germancito sí se infartó. No hizo ninguna de las prevenciones. ¿Ya? Y se infartó y él hace ahora prevención terciaria. ¿Qué hace él? Corre por el campo de Marte, se ha bajado más de 30 kilos, ahora es flaco. A veces hay que decirle, oye, deja de adelgazar, ya párala. Le digo, ¿quién te ha dado la dieta? Le digo, ¿cómo has trabajado eso? Tú pues me dices, el que ha bajado de peso soy yo y tú te has comido lo que yo me he bajado. Y nos matamos de risa. Pero eso es hacer prevención terciaria, o sea, ha hecho ejercicio, ha hecho dieta y hace una vida prácticamente normal, ¿no? Se controla una vez al año. Prevención terciaria, evitar que la enfermedad se complique más y evitar que el que ya se enfermó vaya más adelante. Entonces, primaria, no hay enfermedad, pero sacamos los factores de riesgo para que la persona no se nos enferme. Secundaria, hay leves cambios fisiológicos, pero todavía no hay sintomatología florida. ¿Ya? Entonces puede ser el hipertenso, el que está comenzando a hacer hipertensión, le damos su pastilla, lo bajamos de peso, hay que bajarlo, lo hacemos hacer más ejercicio, de repente revertimos del todo, pero con la pastilla evitamos los picos de hipertensión. Y finalmente, la prevención terciaria, perdón, es del que ya se enfermó, ya tuvo síntomas, ya hizo, o sea que cuando den el examen y yo les pregunte, denme ejemplos de enfermedad primaria, secundaria, tienen los ejemplos, ¿no es cierto? Y si se olvidan de la terciaria, se acuerdan del doctor Germancito, y entonces ya saben que esa es prevención terciaria. Hemos evitado que haga un nuevo infarto, lo controlamos, le damos sus pastillas para la hipertensión, lo hacemos hacer ejercicio y lo bajamos de peso. Entonces tenemos las 3 prevenciones. ¿Cuál deberíamos hacer? La primaria. La primaria. ¿La hacemos? No. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña cómo. Pero no importa, vamos a ir fastidiando hasta que las universidades nos enseñen cómo hacerlo. De hecho, la nueva currícula trae prevención primaria, secundaria, terciaria en el último ciclo. A la última hora lo voy a enseñar yo. Así es que vamos a hacer un poco de ese tipo de cosas, cómo diagnosticar, cómo dar ejercicios. Porque si yo les pregunto, ¿saben quién prescribe los ejercicios en las postas? Las enfermeras. Las enfermeras, porque los médicos no hacemos eso, lo cual es una vergüenza, ¿no es cierto? Deberíamos ser los primeros. Y en el examen de Nutri les puse el caso de un paciente con diabetes. ¿Qué haría usted con el paciente? Bueno, le doy esto, hago el otro, le quito aquí, le pongo allá y la mando donde el nutricionista. Ya está. 3 puntos menos por mandarlo al nutricionista y no tratarlo usted que está en Nutri. Entonces, eso se llama prevención primaria y eso vamos a hacer. O sea, yo creo que es bien importante, entendiendo la fisiopato, podemos entender cómo hacemos prevención. No vamos a hacer más esto porque esto lo ven ustedes. Prevención primaria es dar consejos a un hombre obeso de mediana edad para que reduzca su riesgo de hacer diabetes. Prevención secundaria es determinar la glucosuria en el obeso y comenzar a darle medicación. Y prevención terciaria es, si ya está tomando hipoglicemiantes o algún tipo de medicación, seguirlo y mirar que no se nos enferme más, ¿no? Hacer prevención de ojos, prevención de nefropatía, etcétera, etcétera. Y entonces, la vacunación contra el SARS-CoV-2, ¿qué prevención es?
Primaria, bien fácil ahora, ¿no? Si se les hubiera puesto al comienzo, naca, no, ni jugando lo adivinaban. Pero ahora sabemos que es prevención primaria. ¿Y cuál es el agente causal? Un coronavirus, ¿no es cierto? Un coronavirus. ¿Y por qué tiene más mortalidad o más morbilidad? ¿Quién me cuenta? ¿Por qué tanta vacuna y por qué nos encerraron ahí por meses? La gente se moría y la gente se enfermaba rápido. Sí. Entonces, ¿tiene mayor mortalidad o morbilidad? Sí, porque era un virus agresivo, era un virus de transmisión, ¿no es cierto? Por gotitas, ¿no es cierto? Por microgotitas. Entonces, al comienzo ni siquiera la OMS nos dijo que nos pusiéramos la mascarilla, por lo tanto nos contagiábamos. Yo me acuerdo haber ido a Wong, cerca de mi casa, con mi mascarilla y todo el mundo me miraba como si fueran unas 3 días antes de que nos encerraran, porque yo ya miraba que esto iba para mal, entonces fui a abastecerme de cosas ahí con mi carrito. Y todo el mundo feliz de la vida, que no sé qué. Y yo con mi mascarita y todo el mundo me miraba raro. A mí que me importa, dije, enfermese, pues, pero yo sí con mi mascarita. ¿Y por qué? Porque entendíamos que tenía que ver algo respiratorio, pues, ¿no? La gente tosía, estornudaba, tiene que ver con respiratorio, no vas a decir que se transmite por comida. Entonces, ¿tiene más mortalidad? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene más morbilidad? Sí. ¿Por qué? Porque era altamente contagioso, porque la gente no se cuidó, porque la gente vivía en hacinamiento, entonces había más morbilidad y la gente se enfermaba. Y más mortalidad, sí, pues porque con la cascada de la citoquina simplemente pues había un tremendo colapso del pulmón y el paciente acababa así, llegabas a ese punto y llegabas a morir. ¿Y algo más? Miren ustedes, un paciente fumador hace 40 años con diagnóstico de enfermedad obstructiva crónica, presenta tos sin expectoración, labios oscuros, uñas amarillentas, al examen clásico, roncos y saturación de oxígeno en 95. ¿Qué órgano está comprometido? Ya, fácil, pues no, el pulmón. ¿Algo más? La microvasculatura, por si acaso, eso nunca aparece, pero van a ver ustedes que a los pacientes con fumadores crónicos se les altera la microvasculatura y comienzan a caerse los dientes antes, por si acaso, por la nicotina. Pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Y tiene algunos otros problemas más, ¿no? Cáncer de vejiga, aparte del pulmón, otro tipo de cánceres, pero dejemos. Así que si alguno se anima a comenzar a fumar, que yo estoy viendo que nuevamente por aquí alguno fuma, mi papá se murió de cáncer de pulmón, 3 cajetillas diarias y yo lo vi morirse. No se los quiero, feo, realmente feo, ¿ya? Entonces, mejor no fumen. Pero bueno, ¿qué cambios macroscópicos esperarían ver en ese pulmón? Si yo hago una autopsia en un pulmón de un fumador crónico, ¿qué van a ver? Cambio de color, un pulmón medio negro, y cuando uno le hace la autopsia y lo corta, uno ve ahí la mancha negra y como una especie de barro dentro de los bronquios. ¿Qué cambio microscópico esperarían ver? Si tiene POC, no han visto, no importa, no se preocupen. Los alveolos en el EPOC se rompen y se vuelven como unas bolsas que no funcionan y hay alteraciones en el bronquio. Ya, pero eso lo verán después, no nos vamos a preocupar. Eso lo vamos a estudiar, así que eso va de cajón, ya está. ¿Y qué cambio celular produce? Alteraciones del propio epitelio primero y alteraciones de los propios células respiratorias, y bioquímicos van a haber alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, desde la parte chiquita nos vamos a ir al tema más grande. Y listo, justo hemos acabado con el profesor, así que ahora sí, prepárense que vamos a tomar nuestro examen. Ya está. ¿Cómo está? Persona. 35, Ya. 34 para ellos y 1 para nosotros.